Bueno, muy bien. Entonces continuemos con la segunda hora de la clase del 19 de septiembre. Y lo que vamos a ver es una parte que está en el temario como que teníamos que ver en la parte 2, pero bueno, lo agregamos aquí, que es el teorema de Cantor-Bernstein y Schroeder. Eh, Vamos a ver más cosas aparte de esto y eso incluye algunos problemas de la tarea. Entonces, y también pueden utilizar este teorema para demostrar algunas otras cosas que ya hicimos, de hecho, si ustedes así quieren, en el examen o algo, nada más que argumenten bien lo que van a hacer. Y dada la complejidad para demostrar el teorema formalmente, no lo vamos a hacer y ni siquiera voy a dar una idea de por qué es así. Simplemente lo voy a enunciar y vamos a ver cómo utilizarlo. Algunas consecuencias de él que sí vamos a demostrar, pero Arturo me dijo que lo quería hacer, entonces en la ayudantía del martes seguramente va a dar la demostración por si les interesa, pero no era necesario porque no es parte del temario oficial del curso, pero es algo que ayuda a la hora de comparar cardinalidades. Entonces, en los conjuntos infinitos, habíamos visto que no ocurre que si un conjunto está contenido propiamente en otro, o sea, si A está contenido propiamente en B, siendo A y B infinitos, este, no ocurre que tenga que ser menor que él necesariamente, como ocurre con los conjuntos finitos. O sea, si un conjunto finito está contenido en otro, entonces necesariamente este conjunto es menor que este. Pero cuando vimos los infinitos, por ejemplo, los naturales están contenidos en Q de manera propia, es decir, hay elementos en Q que no están en N, pero esto no necesariamente implica que Q y N tengan los mismos elementos, obviamente, aunque sí tienen la misma cardinalidad. Entonces, no necesariamente implica que este sea menor que Q. O sea, si hay elementos de aquí que no están acá, pero tienen el mismo número de elementos. Entonces, aunque está contenido n en Q, eso no necesariamente significa que n es más pequeño que Q, es lo que quiero decir. Eso es lo que aprendimos. Pero lo que sí es cierto es que este no puede ser mayor que este. A lo máximo que podía pasar es que fueran iguales. Entonces de ahí viene la siguiente definición. Va a ser la definición 1. De esta parte vamos a decir sean X y Y dos conjuntos tales que la cardinalidad de X es igual a alfa y la cardinalidad de Y es igual a beta. Recuerden que estos son números cardinales, entonces no son números naturales necesariamente, solamente en el caso de que X sea finito o Y sea finito. En el caso general, si son numerables, este alfa es un Aleph 0, si es los reales es un Aleph 1, etcétera. Entonces, decimos que, entonces vamos a decir que este número cardinal es menor que este otro si existe una función inyectiva entre X y Y. Entonces, y en el caso particular, como ya sabemos, y si además es sobreyectiva, lo cual que implicaría que es una biyección, alfa es igual a beta. En ese caso se da la igualdad. Pero en general,
ese alfa va a ser menor o igual que beta si existe una función inyectiva que vaya de x a y. Por ejemplo, nosotros ya vimos que al conjunto de los naturales, bueno, más bien el infinito que mide cuántos elementos tienen los naturales es menor que el infinito que mide cuántos elementos tienen los reales, que sería el Aleph 1. Esto vamos a mencionar porque le estoy poniendo Aleph 1 después, aunque ya les dije que es la hipótesis del continuo, pero quizá no les queda muy claro por qué. En términos generales debería de ser un infinito más grande, llamándole una C de que es el infinito del continuo. Pero bueno, aquí yo le pongo Aleph. Entonces, lo que significa es que hay elementos aquí, perdón, que no puedo, o sea, que aquí sobran elementos, pues. O sea, si tengo al F1 como conjunto, entonces lo que quiere decir esto es que el, perdón, al F0 vamos a poner, tengo al F0 aquí, y por acá tengo al F1, como los reales si quieren, que sean los naturales, la cardinalidad de los naturales y que esto sea la cardinalidad de R. Entonces lo que quiere decir es que todos los de aquí los puedo poner en correspondencia uno a uno, con una parte de los que están aquí adentro, porque recordemos que esos R contienen a los racionales, que tienen la misma cardinalidad que N, de hecho, y de hecho el mismo N, o sea, de hecho Z y el mismo N están contenidos en R. Entonces este conjunto numerable lo puedo poner en correspondencia uno a uno con un subconjunto de R, que pueden ser el mismo Q, por ejemplo. Pero van a faltar un montón de elementos que no voy a cubrir. Entonces lo que tengo es una función que va, por ejemplo en este caso, que va de los naturales a los reales, que es inyectiva pero no es sobreyectiva porque no cubro todo el conjunto R. Entonces hay, o en otras palabras, hay elementos aquí que no tienen un elemento acá, o sea que no vienen de un elemento en los naturales. Entonces, en ese caso decimos que este infinito de los naturales es menor que el infinito de los reales. Eso puede pasar. Y van a ser el mismo si la función es sobreyectiva, es decir, si cubro todo el dominio que tengo acá. De ahí viene esta primera definición. Espero que les quede claro. Ahora viene un problema de la tarea. Entonces vamos a poner teorema 1. Déjenme checar aquí rápidamente el Classroom para ver exactamente qué problema es el que voy a hacer. ¿Dónde está aquí? Entonces vamos a demostrar que si la cardinalidad de X es menor que la cardinalidad... Ah, ya, es el problema 2A, que de hecho si lo resuelven completo, eso les va a ayudar con 0.3 puntos sobre su calificación final. Es decir, si sacan, por ejemplo, 7.2 y entregaron este problema y está bien resuelto, entonces sacarían 7.5 que subiría a 8. Estamos hablando de la calificación final. Entonces este es el problema 2A. 2A de la tarea. Entonces lo que dice este teorema 1 es si X, o más bien, la cardinalidad de X es menor o igual que la cardinalidad de Y, si solo si existe una función f que va de X a Y', o sea, una función inyectiva para algún Y' contenido en Y. Y de hecho, lo voy a demostrar aquí, entonces, realmente ya van a tener este primer inciso. Y me parece, ¿por aquí lo borré? En Classroom otra vez. Entonces, si ven la clase, pues van a tener el problema, ¿no? Si son de los que no ven nada, pues está bien porque lo pueden hacer o lo pueden buscar en algún lado y entregarlo o hacerlo ustedes y
si está bien, pues adelante, ¿no? Yo les aumento este punto 3 en su calificación final. Si luego viene que si X y X, entonces, ya, sí. Sí, eso también lo voy a hacer. Entonces, de hecho, lo voy a hacer. Entonces, si ven esto, pues háganlo y entréguenlo para que les ayude al final. Entonces, la demostración es muy sencilla porque, o sea, por definición, ¿qué es lo que tengo? Sea X, o sea, sean X y Y conjuntos, tales que la cardinalidad de X es alfa y la cardinalidad de Y es beta. Entonces, lo que estamos viendo es que alfa es menor o igual que beta, es lo que tenemos. Ahora, alfa es menor o igual que beta, por definición lo que eso significa es que, entonces por definición 1, existe una función f que va de x a y inyectiva. Inyectiva. Ahora, hace tiempo demostramos, en clase, busquen qué teorema es, cuando vimos lo de funciones, demostramos que f es sobreyectiva en su imagen. O sea, f es sobre en su imagen. Si f es inyectiva, o sea, más bien, a ver, vamos a poner. Si f es inyectiva, entonces f es sobreyectiva en su imagen. Entonces, por eso hicimos eso en aquel momento. Esto ya lo demostramos. Entonces, eso quiere decir que como aquí vamos a ponerlo esto así, cerradito. En clase demostramos esto. Ahora, como f de x a y es inyectiva, entonces por estrellita, donde estrellita, vamos a ponerle amarillo, por estrellita, donde estrellita es un teorema que demostramos en clase, f es sobreyectiva en la imagen de f. Y la imagen de f también vimos que era un subconjunto de y. Entonces, evidentemente, y' es la imagen de f. Y por lo tanto, ya tenemos demostrado el teorema. ¿De acuerdo? Es consecuencia de este resultado que hicimos antes. Muy bien, entonces ya tienen el 2A. Faltarán los otros dos incisos que haremos, espero que hoy o si no en la otra clase de recuperación por la ayudantía, que no sé si Arturo les vaya a dar dos o no. Eso ya lo veremos. O como algo, digamos, extra para su tarea. Muy bien. Ahora, ¿qué consecuencia tiene este teorema? Bueno, si X y Y son dos conjuntos tales que X es menor o igual que y Y es menor o igual que X, entonces X es igual a Y, ¿no? Entonces parece ser que si cardinalidad de X es menor o igual que cardinalidad de Y cardinalidad de Y es menor o igual que cardinalidad de X, entonces cardinalidad de X es igual a cardinalidad de Y. Esto evidentemente es válido cuando X son, o sea, esto es válido cuando X y Y son finitos. Son finitos. Entonces, si este es una K, K es menor o igual que el número de elementos acá, que sería, por ejemplo, una L, y L es menor o igual que K, pues como K y L son naturales, que en particular son números reales, entonces, evidentemente, pues L tiene que ser igual a K, que es lo que está aquí. Pero esto se va a valer en general. Y en general, ¿qué va a querer significar esto? Si cardinalidad de X es menor o igual que cardinalidad de Y, eso significa que alfa es menor o igual que beta.
Entonces, si alfa es menor o igual que beta, eso quiere decir que existe una función inyectiva que va de x a y. Ahora, si además tengo que beta es menor o igual que alfa, entonces va a existir otra función, una función g inyectiva que va de y a x. Y si esas dos condiciones se cumplen, entonces va a existir una biyección entre las dos de manera que sus cardinalidades sean iguales. Espero que se entienda lo que estoy diciendo. Es decir, lo que estoy diciendo es, en general, será cierto en general que, o sea, para x y y infinitos, que si alfa es menor o igual que beta, esto quiere decir que existe una función f que va de x a y inyectiva. Y beta es menor o igual que alfa, que por definición quiere decir que existe una función otra diferente que va de y a x inyectiva. Entonces alfa es igual a beta, es decir, que existe una función h biyectiva de x entre x y y. Pues la respuesta es sí, y ese es el teorema de Cantor-Bernstein-Schroeder, que no vamos a demostrar, pero sí vamos a enunciar aquí y con otro color. Va a ser el teorema 1, el teorema de Cantor-Bernstein Schroeder, que fue enunciado como a mediados de 1800, creo 1850, algo así. Entonces lo que dice es, si existen f, a ver, dados x y y conjuntos, en general, no importa si sean finitos o infinitos, conjuntos, si existen una función f que va de x a y una función g que va de y a x inyectivas, entonces lo que asegura este teorema es que existe una función h biyectiva entre x y y. O en otras palabras, en términos de cardinalidades, lo que dice este teorema es que si x y y son conjuntos tales que cardinalidad de x es alfa y cardinalidad de y es igual a beta, entonces si alfa es menor o igual que beta y beta es menor o igual que alfa, entonces alfa es igual a beta. Esto que está en amarillo es el mismo teorema de Cantor-Bernstein-Schroeder, pero puesto en términos de cardinalidades, que ya por lo que hemos definido aquí es claro, por la definición 1 es claro que esto es exactamente lo mismo que esto de acá. ¿Okay? Entonces la demostración no la voy a hacer por cuestiones de tiempo, y porque hacerla bien lleva demasiado tiempo, es larga. No sé Arturo cómo lo vaya a hacer, pero haga lo que haga seguramente les dará alguna idea. Entonces, esta la pueden ver en los libros de Classroom. Y Arturo dijo que lo iba a demostrar. Entonces eso nos ayuda porque es una demostración demasiado técnica, que aparte de no ser, de no formar parte de los temas del temario oficial, entonces por ese motivo no lo voy a poner. Y esto lo demostrarán en análisis matemático 1, bueno, si llevan un buen curso de análisis, obviamente. Entonces no lo vamos a demostrar. Lo que vamos a ver es algunas consecuencias de este teorema. Entonces, pero se entiende perfectamente, me parece, con lo que explicamos aquí para llegar a esta definición.
Entonces, si tengo una función f que va de aquí a acá inyectiva, o sea, a ver, vamos a ponerlo acá. Si tengo una función f que va de x a y inyectiva, es decir, que todo y me lo manda a no sé, un subconjunto de y luego tengo una función con la función f en amarillo, y luego tengo una función que me manda todo y en una parte de x, que sería la función g. Entonces lo que dice este teorema es que existe una función biyectiva que va de x a y. Me manda todo x en todo y, si esto pasa. Bueno, entonces como primera consecuencia tenemos el siguiente corolario. Corolario 1. Si A está contenido en B y B está contenido en C. Ah, una cosa que viene del examen. Esto que está aquí, esto no quiere decir que A está contenido en B y que A es igual a B. No sé de dónde no sé de dónde sacaron eso. Esto no significa eso, y esta definición la vimos al principio. Entonces, esto lo que quiere decir es que A es un subconjunto de B y que puede ser posible, o sea, incluye la posibilidad de que puedan ser iguales, pero en general no son iguales. Entonces chequen esos conceptos porque en el examen pusieron esto y luego ponían, y voy a demostrar esta igualdad, pero eso no está bien. Muy bien, si A está contenido en B y B está contenido en C, si lo tengo así diría está propiamente contenido. Si lo tengo así, esta fue la definición de subconjunto. Y además la cardinalidad de A de este es igual a la cardinalidad de C. Entonces, la cardinalidad de A es igual a la cardinalidad de B y eso es igual a la cardinalidad de C. Es una especie de sándwich. Digamos, si ya sé que esta cardinalidad es igual que este, entonces a este de aquí no le queda otra que tener la misma cardinalidad que los extremos. Entonces, demostración, vamos a tener, a ver, déjenme ponerlo aquí. Como, bueno, y de hecho no tenemos ninguna cosa de los conjuntos, ¿no? Como A es igual a C, o sea, cardinalidad de A es igual a C. No, a ver, vamos a hacerle así. Como A está contenido en B, entonces sea F una función que va de A a B. Y esta la vamos a definir con la identidad, es decir, todo elemento A de X lo voy a mandar a F de X igual a X, la identidad. La identidad. Es decir, manda a todo elemento de A sí mismo. Y la identidad es inyectiva. Es inyectiva. ¿No? Y eso es trivial verlo. O sea, si f de x1 es igual a f de x2 para x1, x2 en A, entonces, por definición, pues esto es x1 igual a x2, ¿no? Trivialmente es inyectiva. Es una función inyectiva. Entonces, pero, por hipótesis, cardinalidad de A es igual a cardinalidad de C. Esto implica, por definición de igualdad de cardinalidades, que eso ya lo vimos antes, que existe una función biyectiva f. Bueno, le voy a llamar g porque ya la f la ocupo para esto. Existe una función g que va de C a A o de A a C, biyectiva. Entonces, como es biyectiva, da igual si la pongo de A a C o de C a A. La pongo de C a A porque así es como me conviene ponerla por ahora. Biyectiva. Ahora, pero también tenemos que B está contenido en C. Entonces, lo que podemos hacer, podemos restringir G al conjunto B.
O sea, ¿qué es lo que tengo con la función g? Con la función g tengo una función que me manda c a todo a, biyectiva. Entonces, todo c me lo manda a todo a. Esta es la función g. Y aquí tengo c y aquí tengo a. Pero yo tengo por hipótesis que b está contenido en c. B está contenido en C. Eso quiere decir que tengo un conjunto B aquí. Que de nueva cuenta está contenido en B y podría ser igual, pero no es el caso general. Podría, no se excluye esa posibilidad. Entonces podemos restringir G al conjunto B. Con su dominio, o sea, B va a ser su nuevo dominio y la misma regla de correspondencia. Aunque ahora no va a llegar, aunque ahora no necesariamente va a llenar todo A, porque lo estamos restringiendo a los elementos que están aquí. Y estos elementos que están aquí van a ir a un subconjunto de A, que va a ser este G de B. Va a estar contenido en A. Entonces, evidentemente, la función no va a ser biyectiva, porque no va a cubrir a todo A. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a restringir G al conjunto B, es decir, el dominio de G se restringe a B con la misma regla de correspondencia. Entonces, como la G es inyectiva en C, lo va a seguir siendo en B, porque esos B son parte del dominio de C. Y cada uno de ellos lo va a mandar uno a uno a ese subconjunto de A, que va a ser la imagen de ese conjunto C contenido en, de ese subconjunto B contenido en C. Entonces, lo único que va a perder va a ser la sobreyectividad. Entonces, con la misma regla de correspondencia. Aunque ahora no va a cubrir a todo A. ¿Ok? Entonces, pero va a seguir siendo inyectiva. Entonces, evidentemente, ¿cuál de A? Pues existe un elemento en A, por ejemplo, existe un Y en A tal que no está en B. O sea, puede ser que este venga de un elemento que está en el complemento de C, en el complemento de B bajo C, digamos, o sea, en esta cosa verde, esto que está en medio. Inyectiva. Entonces, lo que tenemos es una función G que va de B contenido en C a inyectiva. Entonces, por el teorema de Cantor, Bernstein, Schroeder, tengo una función inyectiva y otra función inyectiva de AB. Entonces nos dice que existe una función H de AB sobre inyectiva. Y no tengo que decir quién es. Simplemente sé por el teorema que esa función existe. Esa es la ventaja de usarlo. Que ya no tengo que decir, la biyección es esta, como hacíamos antes para demostrar que los racionales son un conjunto numerable, por ejemplo. Entonces lo que yo quiero es una función que va de Q a N, ¿no? Y sé que los naturales están contenidos en Q. Entonces la función de N en Q va a ser una función inyectiva. Y luego construyo una función que va de Q en N. De manera que restringo el dominio sobre un subconjunto de Q que serían los naturales. Y con la identidad los mando al mismo, al N. Entonces tengo dos inyecciones. Bueno, ahorita lo hago. Entonces existe A inyectiva con B, es decir, que la cardinalidad de A es igual a la cardinalidad de B. Pero eso era igual
Por lo tanto, la cardinalidad de A es igual a la cardinalidad de B es igual a la cardinalidad de F. Y tenemos demostrado el corolario. Entonces, vamos a ver ese ejemplo, el de su examen. ¿Cómo se podría hacer? O sea, Q es numerable. Entonces, demostración. Nosotros sabemos porque todo eso ya lo demostramos, que N está contenido en Z. Bueno, y de hecho está propiamente contenido en Z. Z está propiamente contenido en Q. ¿No? Entonces podemos dar una función f que vaya de n a q. Evidentemente, como n está contenido en q propiamente, hay elementos en q que no vienen de n. Tal que y no está en n. Es decir, f no es sobreyectiva. Pero sí es inyectiva, porque a cada natural le puedo asociar el f de n igual a 1 sobre... No, al mismo n, como la identidad. Y estos n's pertenecen a q. O sea, los elementos de q son los elementos de la forma m sobre n. Y en este caso, esto sería donde m es entero, pero para este caso esto sería igual a n sobre 1, digamos, que sigue estando en q. Entonces, esto es un elemento de q, que es la identidad, y esa identidad es inyectiva. Y luego puedo dar una función g que va de q a n. Entonces, como n está contenido en q, entonces yo puedo dar una función que vaya o sea, puedo restringir esta función g a los naturales y mandarla a los naturales. Entonces, cada n aquí la voy a mandar a f de n igual a n otra vez, que es una función inyectiva. De nuevo. A ver, no, pero eso no es lo que queremos. Déjenme ver cómo sería. ¿Cómo podríamos hacer este? Bueno, eso que dije está bien. Pero lo que quiero es la g inyectiva que vaya de q a n. Entonces, bueno, sí, cada m sobre n lo voy a mandar a g de m sobre n igual a n, por ejemplo. Que son ¿cómo se llaman? Los AMs que teníamos, ¿no? O si quieren también pueden ver esto como la n contenida en q, digamos, ¿no? Y definir, no, pues eso no es lo que queremos. Tenemos esa función. Sí, bueno, así como les dije, ¿no? Si es o sea, el mn lo mando como g de mn igual a n, lo voy a estar contando. Entonces, en ese caso, digamos, si quieren para un m fijo, o para todos los m's, no importa. Entonces, le aplico la función de manera que a cada uno de estos lo voy a contar con los naturales.
Entonces, como estos son m entre n, a cada natural le voy a asociar un natural acá. Entonces, esta función, de hecho, va a ser sobreyectiva, pero en particular va a ser inyectiva también. Y entonces, por el teorema de Cantor-Bernstein-Schroeder, lo que tengo es que estaba tratando de sacarla como que nada más se viera inyectiva, pero de hecho no importa si es sobreyectiva. Lo que importa es que sea inyectiva. Y esta, por ejemplo, si es solamente es inyectiva, no es sobreyectiva, porque hay muchos elementos de aquí que no provienen de un elemento acá, de acá, ¿no? Y por ejemplo, pues el menos, el menos 1 entre n, por ejemplo. Entonces esta sí no es sobreyectiva. Entonces por el teorema de Cantor, existe una función h que va de q a n sobreyectiva. Entonces por lo tanto, la cardinalidad de q es igual a la cardinalidad de n. Más rápido que con lo otro. Bueno, entonces ya vimos un primer corolario que es este, que es como el sándwich, que nos va a ayudar a demostrar unas cosas que tienen en la tarea. Y vamos a ver un corolario número 2. Si x está contenido en los reales y existe un intervalo AB contenido en X, entonces la cardinalidad de X va a ser igual a la cardinalidad de R y eso va a ser igual al Aleph 1 que teníamos o a la cardinalidad del continuo. Entonces, ¿cómo demostramos esto? Pues nosotros vimos que la cardinalidad de 0, 1 era igual a la cardinalidad de R. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, y se puede demostrar, eso no lo voy a hacer, porque se hace de manera similar a lo que vimos con los intervalos cerrados, o sea, que el intervalo cerrado AB tiene la misma cardinalidad que el intervalo cerrado CD. Entonces, esa demostración que hicimos ahí se puede hacer cuando son intervalos abiertos. Entonces, se puede demostrar que la cardinalidad de AB es igual a la cardinalidad de 0, 1. Es decir, que el intervalo AB es equivalente al intervalo 0, 1, que es equivalente a R, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si AB está contenido en X y X está contenido en R, entonces, aplicamos el corolario 1. Ay, ¿dónde está? Entonces tengo A contenido en B, contenido en C, y tengo que cardinalidad de A es igual a cardinalidad de... O sea que cardinalidad de AB de este es igual a cardinalidad del otro extremo, que es igual a Aleph 1. Entonces, por el corolario 1, que es lo que tengo, que la cardinalidad de X es igual a la cardinalidad de este. Y eso es igual a la cardinalidad de R, que es igual a Aleph 1. Y ya está demostrado. Entonces aquí fíjense con el problema también que hicimos acá, no tuve que dar explícitamente quiénes son estas cosas. Bueno, estas cosas sí, pero no tengo que dar explícitamente quién es la biyección. Con que sepa que existe esa cosa, ya puedo concluir eso de ahí. Que es lo que se demostró con el corolario 1 aplicando el CBS. Lo mismo con el corolario 2. Entonces, por ejemplo, demostrar que el intervalo, la cardinalidad del intervalo 0, 1 es igual a la cardinalidad del intervalo cerrado 0, 1, por ejemplo. Entonces,
nosotros vimos que, o demostramos que la cardinalidad de AB es igual a la cardinalidad de CD. Entonces podemos tomar un cerrado contenido en el intervalo 0,1 abierto. Entonces nosotros tenemos el intervalo 0,1 abierto. Podemos tomar un intervalo cerrado contenido ahí, por ejemplo, el 1/3, 2/3. Por ejemplo, el 1/3, 2/3. Entonces, existe el intervalo 1/3, 2/3 cerrado que está contenido en el 0,1 y el 0,1 está contenido en el intervalo 0,1 cerrado, por ejemplo. Y sabemos que la cardinalidad de 1,3, 2,3, por esto que pusimos acá, por el teorema que demostramos en clase, esto es igual a la cardinalidad de este cerrado 0,1. Tienen la misma cardinalidad. Entonces, por el corolario 1, esto nos dice que las tres cardinalidades de estos conjuntos son la misma. Bueno, del abierto, para tenerlo en orden, del abierto 0,1, y esta es la cardinalidad de 0,1. Entonces, por lo tanto, la cardinalidad de 0,1 es igual a la cardinalidad de 0,1 cerrado. ¿Okay? Y ese ejemplo de la tarea pues ya estaría hecho, por ejemplo, utilizando el CBS. Entonces, este lo pueden utilizar en su examen y en las cosas que usen en la tarea. Ahora, en el en la tarea también el problema 3A que van a hacer con Arturo, que ese no lo voy a demostrar yo porque es algo que tenían que demostrar hecho desde antes y que se puede hacer con la idea de los hoteles de Hilbert, que dice que la unión numerable, y lo pueden hacer con el CBS, de hecho, la unión numerable de conjuntos finitos es contable. Es decir, que sea contable es finita o numerable. Eso lo pueden demostrar con el teorema de Baker, el teorema CBS, perdón, vamos a llamarlo así, CBS, el teorema de Cantor. Es que estaba pensando en otro teorema de Cantor, pero no, en el Cantor-Bernstein-Schroeder, el CBS. Entonces, pueden demostrar esto. Esto no lo voy a hacer yo y quizá lo hagan con Arturo. O igual que la unión numerable de conjuntos no vacíos finitos y ajenos entre sí es numerable, también pueden probar eso. Ahora, algo que viene en la tarea también, que quizás sea con lo que terminemos ahorita, es que Cantor se preguntaba qué pasa, o sea, nosotros ya probamos, por ejemplo, que si tenemos que n es numerable, entonces el producto cruz de numerables es numerable. Entonces, por ejemplo, cosas como n cruz n, que sería n al cuadrado, es numerable, porque es equivalente a n, eso lo demostramos. Y luego lo hicimos para cualquier cantidad de productos cartesianos. O sea, que a cruz b es numerable si a y b son numerables. Entonces, por ejemplo, de esto aplicado muchas veces a n, o sea, n cruz n es n cuadrada, que es equivalente a n es numerable, entonces n cruz n es numerable, etcétera.
Entonces podemos tener que n a la n es numerable. Entonces Cantor se preguntaba qué pasa ahora con el infinito del continuo. Es decir, ¿será cierto que R, la cardinalidad de R, sea igual a la cardinalidad de Rn? Y esto es importante porque en cálculo 1 y 2 estudiamos las cosas en R, pero ya en cálculo 3 y 4 son las cosas en Rn. Entonces, ¿será cierto que tienen la misma cantidad de elementos? Bueno, este problema es un ejemplo de la tarea, que es el problema 11. Y lo que dice es, demuestre que el intervalo 0,1 es equivalente o tiene la misma cantidad de elementos que el cubo, o perdón, que el cuadrado de longitud 1, es decir, con que 0,1 cruz 0,1. Pues en otras palabras, vamos a poner esto como un teorema porque es importante. Sería el teorema 2. Entonces, teorema 2. R y R cuadrada tienen la misma cardinalidad. Entonces, como nosotros ya probamos que como el conjunto 0,1 tiene la misma cardinalidad que los reales, o sea que el intervalo 0,1 tiene la misma cardinalidad que el intervalo menos infinito infinito, esto lo demostramos en clase. Entonces nada más le pongo así para ponerlo de manifiesto, que esto ya lo demostramos. Y R cruz y R cuadrada es lo mismo que R cruz R. O sea que es el conjunto de parejas ordenadas x, y tales que x está en R y y está en R. Entonces, como este R es equivalente a este, pues esto es equivalente a 0,1 cruz 0,1. Evidentemente, ¿no? Porque este 0,1 tiene la misma cardinalidad de R y esto lo que dice es que 0,1 es equivalente a R. Y esto de acá, pues que R cruz R es equivalente a 0,1 cruz 0,1. Entonces es equivalente demostrar que dado I igual a 0,1 y C igual a 0,1 cruz 1 al cuadrado, la cardinalidad de I es igual a la cardinalidad de C. Es decir, que I tiene la misma cantidad de elementos que el cuadrado unitario. Es decir, si lo vemos así, 0,1, este intervalo tiene la misma cardinalidad que todos los puntos que hay en este cuadrado. Todos estos puntos es el mismo número que puntos hay entre 0 y 1. Entonces vamos a demostrar esto. Es un ejercicio de la tarea que no tiene asteriscos ni nada, pero que es importante. Híjole, 12 minutos. No sé, bueno, a ver, no sé si nos dé tiempo. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar CBS, obviamente. Entonces necesitamos dos inyecciones. Entonces vamos a usar, la idea es usar CBS. Entonces necesitamos dos inyecciones. Necesitamos F que va de I a C inyectiva y una función G que vaya de C a I inyectiva. Entonces, si damos estas dos funciones, aplicamos CBS y ya terminamos. Entonces, ¿cuál va a ser la idea? La idea va a ser intercalar ordenadamente
una a una las cifras de la primera y segunda componente de cada pareja, porque acuérdense que el 0,1 es nuestro conjunto de expansiones decimales A1, A2, etcétera, tales que AK es igual a 0, 1 hasta 9 para toda K en N, y esto le estamos quitando las colas de 9 unión el 0. El 0 no está aquí, tampoco el 1, pero ya está fuera por las colas de 9. Entonces, vamos a dar una función. Bueno, vamos a dar primero la función G o la F, la que quieran. Vamos a dar primero la G, que va de 0,1 cruz 0,1 al intervalo 0,1. Y entonces lo que vamos a hacer es, dado un X aquí en 0,1 y un Y en 0,1, esta función me lo va a mandar a G de XY, que va a ser igual a alfa, donde ese alfa va a ser un número real en el intervalo 0,1. Entonces, ¿cuál va a ser la idea? Por ejemplo, vamos a poner de otro color. Híjole, 10 minutos. Por ejemplo, que tengamos el punto, por ejemplo, el punto 0,5,0.3. Entonces, ese lo vamos a mandar a un alfa, de manera que intercalamos esto. Va a ser 0 y primero ponemos este y luego este. Le va a corresponder el número 0,53, que evidentemente está en 0,1. Si tiene más cifras, por ejemplo, 0.0319, 0.3752. Entonces, este lo vamos a mandar a un alfa, que es el 0 punto, y vamos a ir intercalando los números. Entonces, primero va este, luego va este, luego intercalamos con este el tercero, luego este va a ser el cuarto, el quinto, el sexto, y así nos vamos. Entonces va a ser 0.03, 3, 7, 1, 5, 9, 2. Este evidentemente es un elemento en 0,1. Ahora, a ver, vamos a dar más ejemplos para que vean. Luego 0.2329 y 0.2437, otro finito. Entonces es 0 punto, primero este que es 2, luego este que es 2, luego este que es 3, luego este que es 4, es decir, vamos intercalando, que es lo que decía. Luego el 2, luego el 3, luego el 9, luego el 7. Igual está en 0 y 1. Ahora si tenemos un infinito con un finito, por ejemplo, que sea 0.838383, etcétera, con el 0.932. Entonces a este le vamos a asignar el 0 punto, primero este que es 8, 9, 3, 3, 8, 2, 3, y luego en todos estos van a tener ceros, digamos, que no significan nada. Entonces sería 0. Esto tiene que ver con la suma de expansiones decimales que les decía, como en la primaria. ¿Cómo sumas este con este? Pues le aumentas el ceros para poderlo completar. De manera que tengas una expansión infinita, periódica en este caso, con puros ceros, y puedas restar término a término con esta de aquí, ¿no? Entonces 0 que no está, y luego 8, y luego 0, y luego 3, etcétera. Entonces le va a corresponder este número que también está en 0 y 1. Ahora, esta G así construida, esta G, bueno, ahorita vemos esos detalles porque no me va a dar tiempo. Pero entonces entiende cómo la vamos a construir. Ahorita, en la siguiente vez que grabe para esta cosa, vamos a poner la forma general. Entonces tenemos esta forma de aquí. Y la G
la f, ¿cómo la vamos a definir? La f va a ser una función que va de i a c, o sea, de 0,1 a 0,1 cruz 0,1. Y ya casi se me acaba el tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que un alfa aquí lo vamos a mandar a f de alfa, que va a tener dos coordenadas, una x y una y, que va a ser un elemento de 0,1 cruz 0,1. Entonces, por ejemplo, vamos a definir las cosas de manera inversa, como está aquí. Entonces, pues se desdobla de esta forma. Entonces, si alfa está en 0,1, es un alfa de manera tal que no contiene las colas de 9 ni el 0. Entonces, por ejemplo, si alfa es 0.5735, entonces este lo vamos a mandar a f de alfa igual, y vamos a poner así el paréntesis, 0 punto en ambos casos, y vamos a ir intercalando esto. 5 al primero, luego 7 al segundo, 3 al primero, 5 al segundo. Entonces va a corresponder este número. Luego, por ejemplo, alfa igual a 1,5 a 0.1515 periódico 1,5, etc. Entonces este le va a corresponder f de alfa igual, vamos a poner así, paréntesis gigante, 0.0 y vamos a, el primero es 1 va aquí, luego 5 va aquí, 1 va aquí, 5 va aquí, 1 va aquí, 5 va aquí, etc. De esta manera. Y luego, no sé, un alfa igual a 0.371553, por ejemplo. Este lo vamos a mandar a f de alfa igual a igual 0 punto, y acá también 0 punto, y vamos intercalando 3, 7, 1, 5, 5, 3, y se supone, bueno, aquí como lo escribí, 0.71553, que se va a ir repitiendo el 5,3. Entonces luego 5,3, luego 5,3, etcétera. Entonces, creo que aquí nos vamos a quedar en cómo sería en general. General, bueno. Entonces, los puntos del cuadrado, todavía quedan unos minutos, del C son parejas. O sea, acuérdense que XY pertenece al 0,1 cruz 0,1. Entonces son parejas de la forma 0.x1, x2, etcétera, coma 0.y1, y2, etcétera, tales que xk y yk toman valores de 0 hasta 9 igual, pero ahora son 2, de 0 hasta 9, para toda k en n, y a eso le quitamos las colas de 9 en cada uno, o sea, en este que sería T1, y las colas de 9 para este que sería T2, menos el 0, o sea, el 0,0. A ver, es que no me cabe ahí. O sea, sería T1 unión T2 menos 0,0. Esas serían las parejas en ese cubo. Y entonces, y aquí lo voy a dejar. Y definimos F, no, G,
de la siguiente manera. G va a ir de 0, 1, cruz 0, 1, o sea, elementos de esta forma, a 0, 1, y entonces lo que vamos a hacer es que XY lo vamos a mandar a G de XY igual a alfa, y ese alfa va a ser ir intercalando como ya vimos en los ejemplos, o sea, 0.x1, luego y1, luego uno de acá x2, y2, x3, y3, etcétera, que va a pertenecer al intervalo 0,1, donde xk, yk, son iguales a 0, 1 hasta 9 para todo acá en los naturales. Y hay un detalle, pero eso ya se los mencionaré en la siguiente parte.